continuamos explorando algunas partidas que nos ayuden a comprender mejor la estrategia en la apertura. Estamos hablando de partidas en las cuales aprovechamos el rey u otros puntos débiles que tenga la posición del rival. Hoy veremos una partida de el ex campeón mundial Mikhail Tal, donde trata de aplicar algunos conceptos importantes. Empieza el juego con E4, consigue un centro clásico de peones y alfil G7. Las negras se han decidido por la defensa moderna, que generalmente permite un desarrollo flexible de todas las piezas menores. Pero el hecho de que sea flexible no quiere decir que se puedan retrasar en el desarrollo. Eligen una estructura de peones sólida, evitando las posibles rupturas del blanco, y Mikhail Tal juega alfil G5, tratando de incomodar el desarrollo de las piezas. Y para evitar problemas sobre esa diagonal, las negras juegan dama B6, atacando al peón de B2. Lo normal aquí suele ser caballo F6. Estaremos en una posición de la defensa Pirc. O podríamos pensar en una jugada como alfil G4, que trata de molestar al caballo para luchar contra las casillas negras del rival. Volviendo a dama B6, Tal juega dama D2. Realmente no se preocupa por el peón de B2 porque sabe que si las negras lo capturan, pueden desarrollar rápidamente las piezas. En este momento, por ejemplo, una jugada como alfil G4 ya no tiene la misma efectividad porque vendría enroque largo. Se van adelantando en el desarrollo. Entonces, las negras aceptan en este momento el sacrificio de peón de las blancas. Es un sacrificio típico en algunas posiciones como esta, o algunas posiciones de la siciliana. Incluso se le conoce como el peón envenenado. La dama queda muchas veces fuera de juego por esa decisión. Torre B1. Está defendido todo, el caballo, está defendida la torre, están defendidos los peones que podría tratar de capturar. Única retirada, dama A3. Y el blanco continúa con su desarrollo de una manera normal, pero a la vez a las mejores casillas posibles. El alfil desde aquí ya está apuntando al peón de F7, que es el punto más débil de la posición del negro. Y aquí, en lugar de continuar con el desarrollo, por ejemplo con caballo F6 que prepara el enroque corto, las negras no tomaron esta decisión. ¿Sí? Las negras deberían haber mantenido la dama en el territorio enemigo la mayor cantidad de jugadas posible. Aquí podría continuar, por ejemplo, una jugada sencilla como enroque corto, o incluso pensar ya en el avance de los peones centrales con E5. Pero realmente las negras no tienen tantos problemas aquí. Si la dama llega a ser expulsada, puede salir por C5 y tiene buenas opciones. Atacando ahora el peón de E5 del blanco, que ha quedado un poco desconectado del resto de piezas. Volviendo a la partida, las negras jugaron dama A5. Recordemos que en la apertura no es muy buena idea jugar varias veces con la misma pieza. Tal continúa con el enroque. Si vemos en este momento la posición, las blancas ya han completado su desarrollo, mientras que a las negras les falta sacar 3 de sus 4 piezas menores y realizar el enroque para poner al rey en una posición segura. Viene E6. Caballo F6 ahora podría ser un poco más problemático para el negro con la nueva disposición de piezas. Tras los cambios y caballo G4, existe la posibilidad de alfil por E7. Antes no existía esta opción. Porque si el alfil es capturado, viene
caballo D5. Vemos los problemas que supone tener la dama en A5. Mientras se defienden del jaque, pierden la dama. Entonces, para evitar ese problema, las negras tratan de desarrollar su caballo por E7. Pero no es tan sencillo como parece. Si en este momento juegan caballo E7, viene el mismo problema. Y tenemos nuevamente el mismo jaque que nos hace ganar la dama. Así que tienen que seguir perdiendo tiempos. Viene A6. Y alfil F4. El alfil se reubica en una mejor casilla, atacando la debilidad de las negras que ha quedado expuesta aquí en D6 por la adopción de esa estructura de peones. Entonces, generalmente para aprovechar una ventaja en desarrollo es útil ir atacando los puntos débiles del rival. Y viene aquí un error del negro. E5. Hay que tener en cuenta que cuando estamos retrasados en el desarrollo debemos tratar de mantener la posición lo más cerrada posible. La apertura de líneas generalmente va a favorecer al bando que tiene mayor desarrollo, que tiene su desarrollo más avanzado. Entonces, en concepto, esta jugada viene a ser un error. A pesar de que se vean feas las jugadas dama de 8 o dama C7, serían más recomendables. Y el intento de abrir con E5, tendríamos que buscar D5. Como decimos, al bando que está retrasado en el desarrollo le interesa mantener la posición cerrada. Volviendo aquí, tras E5, la siguiente jugada de tal es bastante lógica. D por E5 y D por E5. Y aquí plantean las blancas una jugada bastante molesta que les permite obtener una gran posición de ataque. Dama D6. Explotando la debilidad de esa casilla del rey tan expuesto en el centro a una costa de entregar una pieza. Pero para el negro no es tan fácil capturar. Si quieren capturar en E4, el problema es que viene el caballo con amenazas muy serias. Ya está pensando en llegar a C7. Sí, también está echándole un ojo a la casilla E7. Pueden haber problemas muy importantes. Y si ahora capturan el caballo, para evitar esos problemas, la apertura de la columna E con la torre que ya estaba desarrollada allí genera bastantes complicaciones. Tendrían que tapar con el alfil y viene esta jugada que amenaza seguir capturando y volver al mismo jaque. Una posición realmente desastrosa para las negras. Miremos otras opciones aquí. Si juegan dama de 8 para traer la dama a la defensa, una posición extraña con casi todas las piezas en su posición inicial, fallaría por alfil por F7. El rey tiene que capturar el alfil y nos llevamos esa dama. Si tratan de expulsar a la dama con el alfil, tranquilamente capturará en E5. El cambio de damas nos lleva igual a una posición bastante crítica. Ataque con dos piezas sobre la casilla más débil. Bloquearían, por ejemplo, con el alfil, pero eso permite el paso de la torre a la séptima fila. Nuevamente la posición del negro empieza a caerse. Volvamos entonces a nuestra partida. Aquí el negro, tratando de crear algunas dificultades, juega dama por C3. Ya se llevó una pieza, quiere llevarse una de las otras dos, tratando de compensar todas las fallas posicionales a través del material. Pero aquí las blancas tienen amenazas muy importantes. No hay necesidad de defender el material. Juegan torre E D1.
Una jugada que amenaza nada más y nada menos que mate en una jugada. Y es interesante haber hecho esa jugada con esa torre para que en algún momento de pronto no quede atacada y la otra tenga la opción de entrar en la séptima fila. Caballo de 7. La idea es bastante clara, defender el mate que se iba a dar en D8. Pero hay un problema. Por un lado defiende, pero por el otro lado este alfil tenía cierta influencia sobre las casillas blancas, que ahora ya no tiene, quedó bloqueado. Y es lo que van a tratar de aprovechar en ese momento las blancas. Otra opción para defenderse pudo haber sido dama A5, que cubre también la casilla de 8. Pero tras caballo por E5, nuevamente las negras no tienen cómo defenderse de todas las amenazas. Y una jugada como caballo H6, simplemente las amenazas se renuevan. Volvamos a la jugada de la partida, caballo D7. Aquí viene la combinación final de las blancas, alfil por F7. No le queda de otra que capturar y viene caballo G5. Lo que decíamos, para realizar un buen ataque necesitamos que todas las piezas estén en juego. Entre más piezas tengamos listas para apoyar el ataque, mucho más fácil va a ser nuestra partida. Podemos desarrollar con éxito el ataque que nos hemos planteado. Viene la jugada rey E8, única, y dama E6. Y en vista que muy pocas jugadas tenemos mate, las negras abandonaron. Si por ejemplo aquí jugaban el rey a F8, es mate directo con dama F7. Jugar el rey hacia el otro lado se encuentra con este mate. Dama de 6. Vemos la importancia de haber mantenido la torre en la columna B. Y cómo la dama y el caballo también se apoyan por las casillas débiles del negro. Y si tapan, por ejemplo, con caballo E7, vendría este jaque. No le queda más que desplazarse a D8 y un bonito mate con caballo. Nuevamente vemos las consecuencias de haber dejado débiles las casillas blancas. Bueno, espero te haya gustado mucho esta partida que nos enseña muy bien a explotar las debilidades del rey y de las casillas débiles que quedan alrededor de este cuando se desperdician tiempos. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos donde seguiremos explorando temas que te ayuden a mejorar tanto la apertura, el medio juego como los finales. Nos vemos en el próximo video.